Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio número 9 de la guía de sistema de partículas. El enunciado dice lo siguiente. Tenemos una persona que se encuentra parada sobre una plancha de hormigón que descansa sobre un lago helado. Considerar que no hay rozamiento entre la plancha y el hielo. Y nos dice que la plancha pesa 4 veces más que la persona. Y en un momento la persona comienza a caminar sobre la plancha, tal que la plancha se desplaza con respecto al hielo a 0,75 metros sobre segundos. Y nos pide que calculemos la velocidad de la persona respecto de la plancha. Eso es lo que dice el ejercicio de la guía. Y aparte voy a poner dos puntos extras. El primero es que nos dice que si la plancha tiene un largo L igual a 10 metros, y la persona se encuentra inicialmente en el extremo izquierdo de esta, en reposo, indicar cuál es el desplazamiento de cada uno de ellos cuando la persona llega al otro extremo, digamos, de la plancha. Punto 2 nos pregunta si la energía cinética del sistema, conformado por la persona y la plancha, se mantiene constante o no. Bueno, como siempre hagamos un esquemita de la situación. Lo importante siempre cuando trabajamos con sistema de partículas es definir cuál es nuestro sistema. En este caso obviamente va a ser la persona y la plancha. En el dibujo de arriba tenemos una situación inicial donde ambos están en reposo. La persona está paradita en la izquierda, digamos, de la plancha. Ambos tienen velocidad cero respecto de tierra y ya fijamos un sistema, digamos, de coordenadas y referencias fijo al suelo. Para esta situación tenemos a la derecha el diagrama de cuerpo libre. Vemos que tenemos el peso de cada uno de los cuerpos y las normales, digamos, de contacto entre ellos, y la normal N2, que es la fuerza que le hace el piso a la plancha. Y bueno, en un momento el hombre empieza a caminar, o sea, cambia su estado de movimiento. Bueno, el diagrama de cuerpo libre va a ser igual que antes, pero ahora justamente aparece una fuerza, digamos, de rozamiento entre el hombre y la plancha, ¿no? Justamente esta fuerza es la responsable de que el hombre cambie su estado de movimiento. Ahora bien, por tercera ley de Newton, si tengo una fuerza aplicada al hombre, voy a tener su par aplicado a la plancha. Bueno, justamente esta fuerza va a ser responsable que la plancha se empiece a mover hacia la izquierda, ¿no? Eso es algo que podemos ver del diagrama de cuerpo libre. Bueno, este ejercicio, la forma de encararlo, como todos los ejercicios de sistema de partículas, siempre es ver, digamos, qué magnitudes se conservan o no, ¿no? Este ejercicio, bueno, es, digamos, un clásico de conservación del momento lineal, y vamos a ver por qué decimos que se conserva el vector P. Lo primero que hay que hacer siempre es identificar qué fuerzas son internas a nuestro sistema y qué fuerzas son externas a nuestro sistema. Recordar que el sistema estaba definido como el de hombre más plancha, ¿no? Y fíjense que yo acá, con colorcito, puse, por ejemplo, que las fuerzas verdes, las flechas verdes, son todas las fuerzas externas. ¿Por qué? Porque son interacciones de los cuerpos del sistema con cuerpos que están fuera del sistema. En este caso, los pesos con la Tierra y la normal, digamos, con el hielo, ¿no? Y las fuerzas rojas, las flechas rojas, son lo que se conocen como fuerzas internas al sistema, dado que son interacciones entre cuerpos que están dentro del sistema, ¿no? Así que lo primero que tenemos que preguntarnos, para utilizar el teorema, digamos, de conservación de momento lineal, es analizar si la sumatoria de fuerzas externas vale cero o no. Bueno, justamente ya identificamos que las fuerzas externas son los pesos y la normal, digamos, del bloque 2, ¿no? La fuerza que le hace el hielo al bloque, a la plancha. Fíjense lo siguiente, yo acá en el recuadro azul, lo que hice fue plantear una sumatoria de fuerzas de F en el eje Y, tanto para el hombre como para la plancha. Fíjense que para el hombre tengo la normal 1 menos el peso de 1, y para la plancha tengo la normal, digamos, de la plancha con el hielo,
menos la normal de contacto entre el hombre y la plancha, menos el peso de la plancha. Y ambos los igualo a cero porque evidentemente, digamos, ambos cuerpos no sufren desplazamientos en el eje Y, digamos, ¿no? Están quietitos en el eje Y. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es sumar ambas ecuaciones. La sumatoria de fuerzas en FI para el hombre y la de FI para la plancha. Y cuando la sumo, fíjense que obviamente las fuerzas internas, en este caso la normal N1 y N1', se me van a ir, ¿no? Porque son pares de acción-reacción. Entonces, cuando la sume, como tienen igual módulo, se me van a ir. Por lo tanto, llego a la conclusión que tanto, digamos, la normal 2 está compensada, digamos, con los pesos de ambos cuerpos. Por lo tanto, cuando hago la suma vectorial de las fuerzas en el eje Y externas, me queda que esa suma vale 0. Y bueno, ahora, digamos, usando el teorema de conservación del momento lineal, puedo decir que si la sumatoria de fuerzas externas es igual a 0, entonces la cantidad de movimiento o momento lineal del sistema, mejor le decimos vector P para hacerlo más cómodo, el vector P del sistema es igual a constante. Así que bueno, ahora pasemos a resolver. Si lo que hacemos es calcular el vector P del sistema inicialmente, que es el recuadro celeste que está acá arriba, que fíjense que como ambos cuerpos están en reposo, el P del sistema me va a quedar que vale 0. Y a su vez también puedo concluir que la velocidad de centro de masa es igual a 0, porque recuerden que el P del sistema ¿a qué es igual? A la masa total del sistema, o sea, la sumatoria de las masas de los cuerpos dentro del sistema, por la velocidad de centro de masa. O sea que si el P vale 0, como la masa es distinto de 0, no me queda otra que la velocidad de centro de masa es 0. Y luego podemos hacer lo mismo ya para la situación de que está caminando el muchacho y tiene la velocidad que me da el enunciado. Entonces, para esta situación, el P del sistema es igual a la sumatoria, digamos, de los P de cada cuerpo. Y ahora, como sé que se conserva el P, o sea que sé que es constante, lo que puedo hacer es sumar ambas expresiones, que está acá. Fíjense que sumo el P final, perdón, igualo el P final con el P inicial. De esta manera lo que podemos hacer es despejar la velocidad de la plancha, ¿no? Respecto del piso. Fíjese que ya acá usé digamos, la relación de que la masa 2 es 4 veces la masa 1. Acá algo importante. El enunciado me decía que la velocidad de la plancha respecto del suelo era 0,75. Bueno, cuando yo ahora lo reemplazo en la ecuación, fíjense que le pongo el menos, dado que como nuestros x positivos es hacia la derecha, B2 apunta hacia las x negativas. Por lo tanto, le pongo el menos. Y ahí final me termina quedando que la velocidad del hombre o de la persona respecto del suelo, respecto de tierra, es igual a 3 metros por segundo en inversor. Ahora bien, el ejercicio me pedía, digamos, algo extra, que lo expresáramos, digamos, hallemos la velocidad relativa, ¿no? La de 1 respecto a la plancha. Lo que hacemos, bueno, ya es algo que conocemos de movimiento relativo, esto va a ser igual a B1 menos B2, y bueno, justamente acá hacemos la suma vectorial, y nos termina quedando que la velocidad del hombre respecto a la plancha es igual a 3,75 metros por segundo en inversor. Hasta acá, bueno, hicimos ya el ejercicio que nos pedía la guía, ¿no? Ahora le agregué algo más. Recuerden que lo segundo que pregunté fue decir, bueno, si el hombre parte del extremo izquierdo, ¿no? De la plancha, cuando la persona empieza a caminar y llega al otro extremo, ¿cuál fue el desplazamiento que sufre ambos cuerpos, ¿no? Acá lo que vamos a hacer primero lo que quiero mostrarles es que si yo bien dibujé a la plancha como, digamos, como un cuerpo, digamos, como un rectángulo, y al hombre como que es una silueta de una persona, no olvidar que estamos considerando masas puntuales, ¿no? O sea que justamente, por eso yo acá, fíjense que la persona en realidad es este puntito violeta que está acá, es una masa puntual. Lo mismo con la tabla, el tablón o la plancha, su masa está, digamos, es un punto, la vamos a considerar que está, digamos,
en el centro geométrico de la figura, por eso es este puntito celeste que está acá, sería, digamos, la masa de la plancha. Entonces lo que vamos a hacer es, primero, ver dónde está el centro de masa, o sea, cuál es la posición del centro de masa, ¿no? Del sistema hombre-plancha. Lo que usamos, bueno, justamente la expresión esta que está acá, que es la expresión de la posición de centro de masa, que sería básicamente un promedio ponderado de, digamos, de la posición de cada cuerpo, o sea, ponderado por las masas. Y bueno, inicialmente calculamos dónde está esa posición. Lo que hacemos, bueno, justamente nosotros usamos un sistema de referencia fijo a tierra, que está, digamos, que está ubicado justo donde está el hombre, acá. Ahí estaría nuestro sistema de referencias. Por lo tanto, la posición del hombre inicial vale 0. Y la de la plancha, ¿cuánto vale? L sobre 2, o sea, la plancha del largo L, o sea que está en L sobre 2 por inversor, o sea, hacia la derecha, ¿no? Y acá yo también ya reemplacé por la expresión, digamos, la relación que había entre las masas. Y fíjense que, bueno, lo que decía antes, ¿no? Fíjense que yo no le puse nada que está en el eje Y, ¿no? Puse que el hombre está, digamos, en I igual a 0. Bueno, esto es justamente porque estamos considerando una masa puntual. Así que resolvemos y llegamos a digamos, al resultado que la posición del centro de masa está ubicado en 4 metros por inversor. O sea, sería este puntito rojo que está acá. O sea que de acá hacia la distancia que hay entre el hombre y el centro de masa son 4 metros, y entre el centro de masa y el tablón, 1 metro, dado que esta distancia que está acá son 5 metros. Y acá lo importante es ver que esta posición de centro de masa es constante. ¿Por qué? Habíamos dicho, ya habíamos en las diapositivas anteriores, habíamos llegado a la conclusión que la velocidad del centro de masa era constante, porque el P del sistema era constante. Y a su vez, inicialmente esa BCM vale 0, o sea que vale 0 y es constante. O sea que si la velocidad del centro de masa es 0 y no cambia, la posición del centro de masa es igual a constante. Esto ya lo habíamos visto en cinemáticas de la partícula. Entonces, conclusión, este puntito rojo, que sería la posición del centro de masa, se va a mantener constante. Bueno, entonces, habíamos dicho que la persona empieza a caminar hacia la derecha, obviamente la plancha se empieza a mover hacia la izquierda, y nos preguntaba cuál era el desplazamiento de cada uno cuando la persona había llegado hacia el otro extremo. Acá muchas veces el alumno, la respuesta rápida que da es, y bueno, el desplazamiento de la persona son 10 metros. Si la plancha tiene un largo de 10 metros, es lógico que la persona se desplace 10 metros. Sí, pero ojo, nosotros nos está preguntando el desplazamiento respecto de una persona fija a tierra. Así que, si bien la persona se mueve 10 metros respecto a la plancha también se mueve. O sea que digamos, en realidad ese desplazamiento es menor a 10 metros. Pero bueno, vamos a calcular. Lo que vamos a hacer ahora es, de nuevo, para esta situación final, que es la que está acá abajo, calcular la posición del centro de masa. Partimos de la expresión. Ahora fíjense que les puse subíndice a los R, les puse 1F por final y 2F por final. Lo que hacemos acá básicamente es reemplazar por la expresión de la masa, que la masa 2 es 4 veces la masa 1, y eso me permite simplificar M1. Y esta es, digamos, la expresión a la que llegamos, ¿no? Pero fíjense que acá lo que puedo hacer, entre la posición de 1 final y la 2 final, hay una relación. Y esa relación está acá abajo. Fíjense que esta flecha verde que está acá abajo es la posición final de la persona, ¿no? Y esta flecha verde es la posición final del tablón. Ahora bien, entre estos dos segmentos, la diferencia, ¿cuál es? Bueno, justamente la mitad del largo de la tabla, o sea, L sobre 2. De esa manera llegamos a esta expresión que está acá en el recuadro rojo, que es una expresión, digamos, vectorial de la relación que hay entre R1F y R2F. Y bueno, acá lo que vamos a hacer entonces va a ser
reemplazar donde dice R2F, usamos acá esta expresión que hallamos recién. Y llegamos entonces, acá bueno, resolviendo, llegamos que, y acá fíjense en el punto 3, lo que hago es igualar con la posición del centro de masa que calculamos antes en el estado inicial, porque fíjense que como dijimos que es constante, puedo igualar la posición de centro de masa en esos dos instantes. Bueno, después despejo R1 final, que me queda 8 metros, y R2 final, que me queda 3 metros. Y acá veamos un poco, entonces, el dibujo, ¿no? Lo que me estaban pidiendo a mí entonces serían estos vectores naranjas, estas flechas naranjas. La larga, la flecha que está acá arriba, es cuánto se desplaza la persona, y la flecha más chiquita es cuánto se desplaza el tablón. Fíjense que acá el centro de masa, esta línea punteada roja, lo que me indica es que no varió su posición. Su posición en X se mantuvo constante. Y bueno, justamente otra cosa, ¿no? Fíjense que si la persona se desplaza 8 metros, el tablón se desplaza en módulo 2 metros. Bueno, fíjense que esa relación es de 4. Bueno, justamente es la relación que había entre las masas. Bueno, y lo último que preguntaba era qué pasaba con la energía cinética del sistema, si se conservaba o no. Bueno, acá es fácil verlo, ¿no? Inicialmente ambos cuerpos estaban en reposo, por lo tanto la energía, digamos, cinética del sistema vale 0. Ahora bien, cuando empiezan a caminar, el hombre, el tablón también se empieza a mover. Por lo tanto, ya la energía cinética sería la suma de la energía cinética de ambos cuerpos, y obviamente esta suma me da positivo, ¿no? Porque recordad que la energía cinética es 0 o positivo, no puede ser nunca negativo. Conclusión, hubo un cambio de energía cinética, o sea, la energía cinética aumentó. O sea que ya podemos decir que no se mantiene constante. Ahora bien, por teorema, o sea, esto lo vamos a ver por ahí en una o dos clases, todavía no habíamos visto energía en sistema de partículas, pero me pareció interesante mostrarlo en este ejercicio. Adelantarme un poquito. Bueno, recuerden, esto es análogo cuando veíamos trabajo de energía en partículas. En un sistema va a pasar lo mismo. O sea, si hubo una variación de energía cinética, es porque evidentemente hubo trabajo de fuerzas. O sea, eso básicamente es el teorema de las fuerzas vivas. Y lo que le pregunto a ustedes ahora es, ¿cuáles fueron las fuerzas que hicieron trabajo? Y bueno, es fácil ver que, o sea, si vemos este diagrama de cuerpo libre, ¿no? Fíjense que tanto los pesos como las normales son siempre perpendiculares a los desplazamientos, o sea, esas fuerzas no van a hacer trabajo. Las que terminan haciendo trabajo son la fuerza de rozamiento FR y F'R, su par. Y acá lo pongo, ¿no? O sea que el trabajo total va a ser la suma del trabajo de la fuerza de rozamiento FR y la suma del trabajo de F'R, sería su par. Y fíjense, bueno, acá no me di cuenta, puse dos veces lo mismo. Y fíjense que, bueno, acá si yo planteo la integral, ¿no? Que es la definición de trabajo, fíjense que ambas integrales me terminan dando un resultado positivo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, muchas veces se comete el error de decir, bueno, como FR y FR' son pares de acción y reacción, entonces, y sabemos que la suma de ambas es 0, bueno, podemos decir que el trabajo seguramente se va a anular. Bueno, eso es un error gravísimo. Eso no tiene por qué ser así. De hecho, pasa en este ejercicio. Si bien las sumas de las fuerzas es 0, porque son fuerzas internas, los trabajos no tienen por qué cancelarse. Porque fíjense que justamente si bien, o sea, digamos, las fuerzas son, digamos, tienen diferente sentido, los desplazamientos que tienen los cuerpos, que no son los mismos, también tienen diferente sentido. Por lo tanto, fíjense que las integrales me van a terminar quedando positivas. Y de ahí llegamos que el trabajo me queda mayor que 0, y por eso la variación de energía cinética es positiva, porque está incrementando su energía. Bueno,
Espero que se haya entendido y cualquier consulta pueden hacerla a través del campus. Muchas gracias.